Buenas noches. La Biblia etíope representa un puente único entre el Antiguo y Nuevo Testamento. Su arquitectura, sus textos sagrados, como el libro de Enoc, y su fidelidad a las tradiciones milenarias la convierten en un tesoro vivo que desafía la modernidad y preserva la esencia del cristianismo, que es mucho más puro, y sobre todo ahora, en la era de la divulgación del fenómeno extraterrestre, este contexto de esta Biblia cobra relevancia. Así que ¡vamos al misterio! Buenas noches y bienvenidos al episodio número 229. Hoy tenemos un interesante programa porque en realidad en internet hay muchas versiones, más que todo en las diferencias en que existe la Biblia etíope respecto al canon establecido de la Iglesia Católica. Y la Biblia de la Iglesia Ortodoxa Tawedo de Etiopía es la única en la cristiandad por poseer un canon de 81 libros, superando significativamente a los 66 de la tradición protestante y a los 73 de la cristiana católica. Este número no solo es una cifra, sino un símbolo de una tradición que ha preservado textos considerados perdidos o apócrifos en el resto del mundo. Pero ¿por qué se prohibió la Biblia etíope? Vamos a ver el primer video y nos vamos a ir enterando. ¿Por qué la Biblia etíope fue tan ignorada y por qué fue prohibida? La Biblia, tal como la conocemos hoy, no siempre ha sido la misma. Hubo muchas versiones, diferentes traducciones de partes de la Biblia y diversas interpretaciones de su mensaje. Originalmente, los textos bíblicos fueron escritos en hebreo antes de ser traducidos a otros idiomas. La primera traducción importante fue realizada por San Jerónimo, quien tradujo la Biblia del hebreo al latín en el año 400. Esta traducción, conocida como la Vulgata, se convirtió en la versión latina principal de la Biblia, que incluía 27 libros llamados Nuevo Testamento y 39 libros llamados Antiguo Testamento. Inicialmente conocida como la Biblia hebrea, en el primer siglo se escribieron numerosos libros sobre la vida y las enseñanzas de Jesús. Sin embargo, muchos de ellos no eran precisos y se parecían a fanfictions, lo que llevó al público a creer en estos relatos falsos. Sin medios modernos de verificación de hechos, estos libros engañosos se difundieron ampliamente, causando confusión. Los primeros líderes cristianos estaban preocupados por esto, y convocaron el concilio de Nicea en el año 325 después de Cristo y el primer concilio de Constantinopla en el año 381 después de Cristo para determinar qué libros debían incluirse en el Nuevo Testamento. Decidieron que los libros debían haber sido escritos por uno de los discípulos de Jesús, sus seguidores o alguien que hubiera sido testigo de sus enseñanzas, y que debían ser coherentes con el resto. ¿Por qué fue rechazada entonces la Biblia etíope? La principal razón es que incluye libros adicionales, conocidos como pseudepígrafos, que se atribuyen falsamente a obras de figuras históricas, pero que no se parecen a fanfictions. Esta inconsistencia llevó a la exclusión de la Biblia etíope del canon, aceptado por la mayoría de los cristianos. Exclusión de los pseudepígrafos del canon cristiano. Hoy en día, los pseudepígrafos son considerados no canónicos por la mayoría de las tradiciones cristianas. Los libros que fueron eliminados o rechazados fueron reconocidos por escritores y teólogos como no divinamente inspirados. Muchos de estos textos fueron escritos antes y después de la vida de Jesús, generando dudas y tensiones que llevaron a su exclusión. Imagina si alguien hoy publicara un libro que afirmara que Kobe Bryant no fue un gran deportista. Tal libro fracasaría y el autor enfrentaría reacciones negativas porque sabemos que eso no es verdad. Sin embargo, dentro de 500 años, las personas podrían empezar a creerlo si el libro permaneciera. Para prevenir tal desinformación, estos textos fueron rechazados por la Biblia etíope. Estudio de los doble canones de la Biblia etíope. La Biblia etíope tiene dos cánones, un canon más amplio y un canon más estrecho. Pero primero, ¿qué es un canon? Un canon es una regla o principio generalmente aceptado, por el cual se evalúa algo, por ejemplo, como el canon para un teléfono que debe tener una sola pantalla, o para un país que debe tener un solo presidente. Cuanto más amplio y grande sea el canon, más libros incluye. El famoso canon etíope cuenta con 81 libros, incluyendo los jubileos de Enoc, 3 libros macabeos, las cartas de Clemente y 4 libros de Kidusana. El canon más estrecho estuvo bajo la supervisión del emperador Emi Haile Selassie, quien lo declaró oficial.
La versión completa de la Biblia etíope en esta versión contiene 72 libros, excluyendo algunos que se encuentran en el canon más amplio. El canon más amplio no se ha reimpreso desde entonces, a principios del siglo XX. La incorporación de contradicciones y discrepancias en su aceptación es una de las razones del canon etíope, factores que contribuyen a la oscuridad de la Biblia etíope. La oscuridad de la Biblia etíope se debe a su idioma GES, lo que dificulta el acceso para personas que no lo hablan, la falta de traducciones y prácticas únicas que también han contribuido a su relativa desconocimiento fuera de Etiopía. Otra razón es política. El cristianismo temprano. El emperador romano priorizó el poder y la política sobre el crecimiento espiritual, excepto por los rollos que no coincidían con su narrativa preferida. El obispo de Roma incluso ordenó la destrucción de rollos no canónicos, pero algunos sacerdotes los escondieron, lo que llevó al descubrimiento de los rollos del Mar Muerto. Renacimiento del interés en la Biblia etíope. En la década de 1940, el interés reciente en la Biblia etíope creció gracias a los esfuerzos por traducirla y realizar investigaciones académicas. Es notable que esta Biblia haya sobrevivido, especialmente después de los ataques de musulmanes e italianos y el incendio en la década de 1930, cuando quemaron la iglesia donde se encontraba, continuando así con su misterio. Bueno, uno de los primeros libros y más importantes en haber sido excluidos se trata del libro de los jubileos, quizás uno de los libros más importantes de la Biblia etíope. ¿Pero por qué lo excluyeron? Vamos a ver. Los 10 secretos del libro de los jubileos y por qué fue prohibido. Dios destruyó casi por completo a la humanidad con el diluvio, el castigo más extremo registrado en la Biblia. Pero, ¿qué fue tan grave para llevar a Dios a tomar esta decisión tan drástica? Génesis da pocos detalles, pero existe un libro antiguo que sí resuelve este misterio, el libro de los jubileos. Este libro ha sido mantenido durante 2000 años oculto en la Biblia ortodoxa de Etiopía y revela muchos secretos sorprendentes como la razón del diluvio o la función desconocida de los ángeles. Pero hay algo aún más sorprendente. Este libro asegura que la humanidad se ha guiado por el calendario incorrecto durante siglos y presenta un calendario solar supuestamente diseñado por Dios. Contiene 50 capítulos repletos de revelaciones impactantes y proporciona respuestas a enigmas no resueltos en la Biblia. Pero entonces, ¿por qué fue prohibido por la mayoría de las iglesias cristianas? ¿Qué secretos tan controvertidos contiene? Era el año 200 a.C. y Judea vivía la agitada época macabea. Fue un periodo de notables conflictos religiosos y culturales. El libro de los jubileos fue escrito en esa difícil época. El libro contiene muchos secretos increíbles que veremos en este video, pero uno en especial provocó su prohibición, el supuesto calendario solar de Dios. Este calendario propone exactamente 364 días. El libro de los jubileos era inflexible. Este calendario provenía de Dios. Según sus páginas, un ángel lo reveló directamente a Moisés en el monte Sinaí. Un año de 364 días se divide en 52 semanas exactas y sobre todo, este orden divino hacía que las fiestas sagradas siempre cayeran en el mismo día de la semana. Sin embargo, los líderes religiosos tomaron esto como una gran amenaza. La razón es que el templo de Jerusalén usaba un sistema lunar para fijar las festividades y el culto. Esta confrontación directa con la autoridad religiosa tuvo consecuencias. A partir de ese momento, Jubileos fue prohibido y sus copias destruidas. Sus ideas circularon en grupos más cerrados, casi en la sombra. De hecho, para la corriente principal del judaísmo y más tarde del cristianismo, el libro permaneció desconocido o deliberadamente ignorado durante siglos. Pero 2000 años más tarde se descubrió en un hallazgo arqueológico el libro de los jubileos. Por sorpresa, a mediados del siglo XX, unos pastores beduinos hicieron un descubrimiento asombroso. En las cuevas de Qumrán, cerca del Mar Muerto, encontraron antiguas vasijas con rollos. Este hallazgo desencadenó intensas expediciones arqueológicas. De allí emergieron los legendarios rollos del Mar Muerto. Su importancia fue monumental. Ofrecían los manuscritos bíblicos más antiguos jamás conocidos, una ventana directa al judaísmo de hace 2000 años. Entre estos tesoros, para sorpresa de muchos, estaban fragmentos de jubileos en su hebreo original. Este increíble hallazgo confirmó la antigüedad del libro y provocó que eruditos lo estudiaran cuidadosamente.
Sin embargo, la razón por la cual podemos leer el texto completo de Jubileos se debe a una historia aún más particular. La Iglesia Ortodoxa Etíope lo incluyó en su canon bíblico. De hecho, lo consideraron un texto sagrado. Durante siglos, gran parte del mundo intentaba estandarizar los textos canónicos, y esto provocó que se excluyeran libros como Jubileos, pero Etiopía mantuvo una notable independencia. Su antigua tradición cristiana y su aislamiento geográfico la protegieron de muchas de las presiones de otros países que buscaban unificar el cristianismo. Así, su canon antiguo pudo persistir, guardando Jubileos íntegramente. El libro de los Jubileos se presenta de forma... Bueno, así que la razón por la cual fue eliminado el libro de los Jubileos sería netamente política. Entraba en directo choque con las tradiciones de las fiestas judío-cristianas. Ahora vamos al libro más importante de la Biblia etíope. Como una cápsula del tiempo, el libro de Enoc, visto someramente en el episodio 26 de este programa, pero que ahora diríamos que se rebautiza con lo que está pasando recientemente y cobra extremada importancia. Etiopía es la única nación que conservó el texto íntegro del famoso Enoc 1, que lo vemos aquí, mientras que Occidente lo descartó. La tradición etíope lo mantuvo como una pieza clave en su canon, permitiendo que hoy sea fuente principal para quienes buscan los paralelismos entre ángeles antiguos y visitantes extraterrestres de hoy. Así que Enoc es una crónica antigua o un contacto estelar. El libro presenta una comparativa entre la teología ortodoxa y las que interpretamos de forma actual como los vigilantes o los Nephilim. También se mencionan los viajes espaciales y de cómo Enoc superó una especie de 7 cielos que en realidad eran mundos que eran transportados. Vamos a ver el primer video y vamos a ir desglosando todo esto. Es una antigua obra religiosa atribuida a Enoc, el bisabuelo de Noé. La Biblia lo menciona brevemente. Enoc caminó con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. No se dan más detalles. Este libro amplía radicalmente esa escasa información. Presenta a Enoc como un profeta que es llevado al cielo, donde presencia la caída de los ángeles rebeldes, el surgimiento de los Nefilim o gigantes, la corrupción del mundo, el juicio divino y el destino final de justos y malvados. No forma parte del canon bíblico del judaísmo ni del cristianismo occidental, pero fue muy leído en los siglos anteriores a la era cristiana. En 1771, el explorador escocés James Bruce viajó a Etiopía con el objetivo de localizar las fuentes del Nilo Azul. Durante su estancia en Gondar, entonces capital del Imperio Etíope, Bruce consiguió acceso a círculos diplomáticos y religiosos. Gracias a su relación con la corte, recibió como obsequio una serie de manuscritos sagrados en ge'ez, el idioma litúrgico etíope, en Oxford, donde permanece hoy. El texto que Bruce llevó a Europa es conocido como Uno Enoc, o el libro etíope de Enoc. Está compuesto por 5 secciones principales. El libro de los vigilantes, que narra la caída de los ángeles y la aparición de los gigantes. Las parábolas de Enoc, con profecías sobre el juicio final. El libro astronómico, sobre calendarios y movimientos celestes. El libro de los sueños, que resume simbólicamente la historia de la humanidad. Y la epístola de Enoc, con denuncias y advertencias apocalípticas. La sección más conocida es el libro de los vigilantes. Pero hay un detalle importante. El texto etíope menciona a los gigantes, pero no profundiza demasiado en sus actos ni en su historia. Y aquí es donde la historia da un giro inesperado. Bueno, vamos a ir desglosando qué dice este libro de Enoc. Primero, ¿dónde comenzó todo?
habla de un descenso de ángeles en el monte Hermón. Según Enoc, 200 vigilantes descendieron en la cumbre del monte Hermón, y la interpretación moderna comparativa sugiere que este evento se describe como una especie de aterrizaje masivo en un punto geográfico específico, marcando el inicio de una hibridación biológica y cultural, según el mismo Enoc, si lo interpretamos en palabras modernas. ¿Quiénes eran estos vigilantes o vigilantes? ¿Eran ángeles o instructores? Bueno, según Enoc, eran seres celestiales que descendieron a la tierra con una visión de vigilar, supervisar la actividad humana. Pero si ahora le damos un contexto moderno, estos seres son comparados con astronautas antiguos, que rompieron un protocolo de no interferencia, ya que solo eran, Dios les había enviado para que vigilaran. Sin embargo, comenzaron a interactuar con la humanidad. Es decir, comenzaron a ver a las mujeres humanas como presas. Y ahí viene el tema de la hibridación, ¿no? Y también del origen de los Nephilim. El texto de Enoc afirma que los vigilantes tuvieron relaciones sexuales, así específicamente, tuvieron relaciones sexuales con mujeres humanas, engendrando a los Nephilim o gigantes. Eran unos seres 30 veces más grandes que un ser humano. Hoy los teóricos del fenómeno ovni comparan este relato con programas de hibridación genética entre humanos y entidades no humanas. Además de que la procreación siempre ha sido un caso muy visto en lo que es la abducción extraterrestre. El descenso en el monte Hermón marcó el inicio de las enseñanzas de artes prohibidas de la humanidad, como la metalurgia, la astronomía y la hechicería, lo cual es visto en el texto como una perversión al orden natural. Es decir, que los ángeles caídos cometieron un grave error. No solo se aparearon con las mujeres humanas, sino que les compartieron secretos que no debían hacer. Por ejemplo, cuando se les dieron la metalurgia, los humanos comenzaron a luchar con metales, ¿no? Y así se desató un caos, ¿no? Enoc describe a los gigantes como seres que devoraron todo el trabajo de los hombres y terminaron devorando a los propios humanos. Esta visión rompe con la imagen idílica de los ángeles, presentando una amenaza biológica incontrolable que alteró el ecosistema terrestre. ¿Qué pasó con los vigilantes entonces? Al parecer, en esta etapa donde se salieron de control, los Nephilim ya no están descritos. Pero ¿cómo eran? ¿Cómo eran estos vigilantes? El libro de Enoc se presenta de la siguiente manera. Dice que eran seres celestiales. Los define como ángeles y seres, algunos corpóreos y otros espirituales, que descendieron a la tierra, y la fuente no proporciona detalles de los rasgos faciales o colores de estos seres, solo establece que poseían algunos una forma física, porque si no era imposible pues interactuar con las mujeres humanas. O quizás fue interpretado así, porque en realidad puede ser que un ser celestial traslade a una mujer humana a otro espacio físico donde sí pueda practicar cualquier cosa de examen. Pero lo que sí está definitivamente establecido es que estos seres tenían la capacidad de procreación. Y una de las descripciones físicas implícitas más importantes era su capacidad para tener relaciones sexuales con las mujeres humanas. Podían adoptar forma biológicamente compatible con la humanidad y así poder engendrar descendencia. Entonces, se habla que hay una relación con las sirenas. El texto conservado en la tradición etíope, capítulo 19, versículo 2, menciona material único sobre sirenas, vinculándolas al relato de los vigilantes y las mujeres que fueron seducidas por ellos. En contraste,
por su descendencia Nephilim, mientras que los vigilantes son descritos como seres celestiales. Su descendencia, es decir, los gigantes o Nephilim, recibe una descripción más viva basada en la escala y el comportamiento, y se describe a estos seres que tenían una presencia física abrumadora y un apetito insaciable, lo que llevó a devorar todo el trabajo de los hombres y eventualmente devorar a los propios seres humanos para beber su sangre. En una visión moderna y comparativa, como discutimos anteriormente en el marco de las interpretaciones modernas, estos seres son a menudo comparados con astronautas antiguos o visitantes exógenos que poseían una tecnología como increíblemente avanzada, que al parecer para nosotros era divina, ante los ojos de los humanos, y utilizando el lenguaje de la luz y el fuego para describir su apariencia de sus vehículos. También se habla de un pacto de calamentos o la dispascasia etíope, que es lo que regula la vida litúrgica y legal de la comunidad, y en donde excluye a estos 200 vigilantes. No está, o sea, tampoco dice que sean del ejército de Satanás, ni que sean parte de los demonios, simplemente no están en la categoría divina. Obviamente hay una transferencia de tecnología. Los vigilantes enseñaron a los hombres la metalurgia, la astronomía, el uso de cosméticos y el arte de la guerra. Modernamente esto se interpreta como el paso de la tecnología exógena a una civilización primitiva, acelerando su desarrollo, pero también su capacidad de destrucción. Y de ahí que somos una sociedad bélica por no haber desarrollado primero la ética y la moral antes de estos conocimientos, ¿no? También se habla de que Enoc en su libro se ve como una identificación mesiánica, un misterio teológico dentro del canon. Es el mismo libro Enoc 1 que identifica al propio Enoc como una figura mesiánica, y es la primera vez que se habla en la Biblia de la palabra del Hijo del Hombre. Esto difiere de la interpretación cristiana estándar, que reserva ese título exclusivamente para Jesús, mostrando la complejidad de textos y de la cual puede haber sido excluido por esto. En cuanto a los viajes de Enoc, no se sabe si fueron visiones o vuelos realmente espaciales. El libro describe las visitas de Enoc al cielo, en realidad varios cielos, en forma de viajes, visiones y sueños. Los intérpretes modernos ven estas descripciones donde Enoc cruza muros de fuego y ve a la tierra desde lo alto. Relatos de abducciones o viajes en naves hacia otras dimensiones o planetas desconocidos calzan perfectamente en esta descripción en forma actual. ¿Qué había en estos mundos? Pues se habla de una arquitectura de cristal y fuego. Enoc describe de estructuras celestiales hechas de cristal y rodeadas de lenguas de fuego, algo que no se entiende muy bien. Para una visión comparativa moderna, esto evoca la descripción de estaciones espaciales o ciudades tecnológicamente muy avanzadas vistas a través del lenguaje limitado de un hombre de la antigüedad. En cuanto a la física celestial y las luminarias, en la sección del libro existe un acápite llamado Libro de las Luminarias y detalla el movimiento de los cuerpos celestes con precisión matemática. Si se compara hoy con el conocimiento astronómico avanzado, que no aparece pertenecer a la era de bronce, sugiriendo una fuente externa de información. También Enoc observa 7 estrellas encadenadas en un abismo de fuego por no haber cumplido su tiempo. Modernamente esto se habría interpretado como la descripción de objetos voladores o sondas que fallaron en su misión y quedaron varadas en un sector del espacio o cercano a la Tierra. También en el libro de Enoc se habla sobre el juicio contra los dioses. Acá hay un paréntesis, ¿no? El texto enfatiza que Dios castiga a los vigilantes, no por haber embarazado a las mujeres, sino por haber compartido con los hombres sus conocimientos, y esto haber generado todo el caos.
Y también los castiga por oprimir a los humanos, y esta narrativa resuena con la idea moderna de que existen jerarquías cósmicas que supervisan en ocasiones o sancionan comportamientos de otras entidades que abusan del poder tecnológico sobre la humanidad. Aunque les parezca mentira, en el texto de Enoc se describe el Arca de la Alianza, que curiosamente no es una reliquia, es un objeto tecnológico. Etiopía afirma custodiar el Arca de la Alianza original en Aksum o Aksum. En un contexto moderno, el Arca de la Alianza se analiza a menudo como un dispositivo de comunicación o fuente de energía electrostática o nuclear vinculada a estos seres que instruyeron a Enoc. Es decir, que nosotros que hemos visto la película El Arca de la Alianza y estas cosas, no sería así, sino sería como una especie de aparato comunicador. Pero no es lo único. Miren esto. La libela, verdaderamente una ingeniería no humana. Según Enoc, algunos ángeles ayudaban a los obreros y les proporcionaron unos objetos que denominaron la libela, que por las noches duplicaban el trabajo realizado por en el día de los hombres. ¿Qué eran estos? Eran máquinas diminutas que podían hacer el trabajo de cortar piedra, cortar árboles y dejarlos de formas preestablecidas. En el tiempo antiguo esto era como que les habían dado a algunos animales que devoraban estas cosas. La visión comparativa sugiere que el uso de tecnología de corte de piedra láser hoy, o sónica, dada la precisión de los objetos excavados en bloques únicos de roca basáltica. También se habla de Baldec. ¿Recuerdan esas piedras de 900 toneladas? Al parecer estas criaturas o robots podrían haber hecho ese trabajo. Otra cosa es cómo lo movían. No se dice nada de esto. A diferencia de Occidente, la fe etíope no ha diluido su visión sobrenatural por la modernidad. Esto les permite aceptar la realidad de seres interdimensionales que hoy se habla, ángeles y demonios, que hoy son estudiados bajo el paraguas del fenómeno ovni y de la actual desclasificación. También existe una advertencia sobre la curiosidad malsana. En la fuente del libro Enoc, advierte que la lectura de estos textos sin guía podría llevar a una curiosidad malsana o errores doctrinales. Esto refleja la tensión entre la fe tradicional y por qué pudo haber sido excluido el libro de Enoc, que ve el misterio como algo sagrado, y la búsqueda moderna, que busca desmitificarlo con tecnología alienígena. ¿Es Enoc el Hijo del Hombre? ¿Por qué ese nombre? El misterio textual en Enoc 1 es la identificación del propio Enoc como el Hijo del Hombre en el capítulo 71. Esto sugiere que él pasó por una transformación del humano en un ser de luz o de alta jerarquía, concepto que fascina a quienes estudian la evolución humana asistidas por entidades externas. ¿Por qué la exclusión del canon en el occidente? El libro de Enoc fue apartado del canon del occidente tras el concilio de la Odisea en 364 después de Cristo. Se especula que moderadamente que la naturaleza explícita y tecnológica del libro sobre los cielos, los ángeles caídos, resulta muy incómoda e inexplicable para los eruditos religiosos de esas épocas y para la estructura eclesiástica romana, por la cual no se, entre comillas, resumiendo, no se entendió el libro de Enoc. Era fuera del contexto que ellos estaban acostumbrados. ¿Y qué queda con el legado de los vigilantes? Hoy, la fascinación por los libros ocultos y verdades escondidas, hoy más fuerte que nunca, gracias a la desclasificación y el internet, mientras que Etiopía se mantiene como un repositorio final de la historia completa de los vigilantes, conectando el pasado remoto con las teorías modernas de contacto extraterrestre. Para la iglesia etíope, el centro es Cristo, no el misterio de los ángeles. Sin embargo, la preservación de Enoc ofrece a la humanidad moderna un puente único para extender que
lo que hoy llamamos fenómenos ovni o alienígenas o extraterrestres o no humanos ha sido parte de la crónica sagrada de Etiopía y del mundo durante milenios. Así que vamos a ver el último mensaje. Después de todo lo que vimos, ¿cuál es realmente el mensaje del libro de Enoc? El libro de Enoc nos habló de ángeles que descendieron, nos mostró el desequilibrio, nos mostró el juicio, nos mostró el diluvio, pero nada de eso es el centro. El centro nunca fue el cielo, fue la conciencia humana. El diluvio no cerró una historia, cambió una etapa. Antes, la guía venía desde fuera, después, la guía debía nacer desde dentro. El conocimiento fue protegido, no para ocultarlo por miedo, sino para que fuera recibido con madurez. El cielo guardó silencio, para que el ser humano aprendiera a escuchar su propia conciencia. Enoc no es solo un personaje antiguo, es un símbolo. Representa al ser humano que camina con conciencia, el que no busca poder, el que no busca dominar, el que busca comprender. Tal vez el libro de Enoc no sea un texto sobre el pasado, tal vez sea un espejo, un recordatorio de que la evolución no viene de intervención externa, viene de responsabilidad interior. El verdadero mensaje no es «hubo un diluvio». El verdadero mensaje es «la humanidad fue invitada a madurar y esa invitación sigue vigente». La conciencia es ahora la guía. Diríamos que la conciencia, lo que justo el mensaje de Cristo, es lo que vinieron a cultivar estos seres. Por supuesto que hay más misterios en la Biblia de Etíope. Se habla de 26 libros después de la resurrección de Cristo. Y sería muy largo hablar de eso, pero donde se dice que Jesús ya les hablaba en otro contexto, mucho más tecnológico. En fin, será tema para un futuro debate. Buenas noches.